En el capítulo anterior, un grupo de nahuales detectó la aproximación de un ejército adversario, conformado de una alianza entre arpías y sisimites, quienes habían sido sus peores enemigos desde los inicios de su vida en los bosques, antes que la raza humana se apoderara del planeta. Si quieres saber a detalle lo que ocurrió, te dejo en los comentarios el enlace de la historia anterior, al igual que los otros 2 enlaces de los videos que anteceden el inicio de esta fantástica historia. De igual forma, si te ha gustado nuestra labor, te pido por favor que compartas los videos para que esta comunidad pueda crecer de la mano de ustedes. Gracias. La mente del jefe de los nahuales divagaba una y otra vez. El ambiente del momento era tranquilo, con el sonido del viento apenas audible. La luna llena brillando a su máxima potencia y los grandes árboles del bosque emitiendo una melodía de tranquilidad al recibir los ligeros embates del viento. Era eso lo que causaba temor al líder de la manada. En la tranquilidad del ambiente se escondía una situación macabra, y él sabía que el sosiego del momento se debía a que algo muy horrendo estaba por venir. Aún teniendo un ejército bien entrenado con guerreros de clase pura, su rival quizás los duplicaba o triplicaba en número. No obstante, lo que más le asustaba era saber que sus eternos rivales con los que había librado batallas épicas, en la cual se había derramado ríos de sangre por ambos bandos, ahora era aliada de las arpías, y seguramente ambos clanes se encontraban más preparados que nunca. El jefe también consideraba que no se contaba con mucho tiempo. Era cuestión de unas cuantas horas para que las huestes enemigas arribaran al clan y destruyeran todo a su paso. A pesar de su miedo, el gran jefe nahual sabía que no había mucho tiempo para lamentar, y cuanto antes puso en marcha su plan para combatir con el ejército rival. Lo primero que hizo fue resguardar a niños, mujeres y ancianos en túneles que habían cavado a las faldas de las montañas. Este sitio les había servido de refugio durante guerras pasadas, cuando el peligro latente de derrota era mayor. Aunque nadie en la tribu se podía explicar cómo es que sus antepasados consideraban esos sitios sagrados e imbatibles. Realmente aquellas cuevas no ponían mucha resistencia para un ejército tan bien armado como el de las arpías y sisimites, aun cuando los portales de las cavernas eran unas enormes y pesadas piedras labradas. Arqueros y guerreros se encontraban en sus puestos, ajustando detalles y definiendo estrategias para enfrentar la guerra, cuando repentinamente escucharon unos cantos armoniosos que se aproximaban al fuerte. Ellos pensaron lo peor, y se sorprendieron con la gran velocidad con la que sus enemigos habían llegado hacia la morada nahual. Todos se pusieron en posición de combate, y a lo lejos miraron cómo un pequeño ejército se acercaba a ellos. Muchas luces adornaban la noche sobre aquel ejército. Eran las luciérnagas gigantes que tenían un tamaño similar a las de un ave. Estas le abrían camino entre la oscuridad a la milicia que se aproximaba. En ese momento, al clan nahual algo no le quedaba claro, y aquel canto melodioso se les hizo familiar. Aquella tropa no se trataba de enemigos, se trataba de los duendes del bosque quienes habían acudido a sumarse en la batalla. Sin duda alguna, la bondad de los nahuales había creado conciencia a tal grado que otras criaturas que habitan en el bosque se habían querido sumar en su lucha. El rey de los duendes se presentó ante el jefe, y después de un minuto de tensión se fundieron en un gran abrazo. Estos dos eran viejos amigos y se conocían de antaño. Habían librado varias batallas juntos contra las huestes que querían erradicar la vida del bosque. Esta vez no sería la excepción, y aunque las probabilidades de triunfo eran nulas, ambos clanes estaban dispuestos a dejar su vida en batalla, defendiendo su territorio. El rey de los duendes era inteligente y no expondría a su gente nada más porque sí. Él estaba consciente de que si el clan nahual caía, las arpías y sisimites irían derrocando poco a poco los demás clanes que habitaban en el bosque, y sería el fin de todas aquellas especies que viven ocultas de la raza humana y que se piensa equivocadamente que solo existen en películas. Los duendes eran muy frágiles, pequeños y delgados. En combate cuerpo a cuerpo no tenían oportunidad alguna en contra del rival, pero no eran un clan para menospreciar. En su inteligencia, habilidad y destreza radicaba su mayor fortaleza, misma fortaleza que les había permitido sobrevivir y ganar batallas contra seres imponentes desde épocas antiguas. El jefe nahual se sintió muy a gusto de tenerlos como aliados. Se sabía que aquel clan
era el que manejaba mejores estrategias de guerra entre los clanes de los bosques. Y a una vez reunidos, ambos clanes definieron estrategias y líneas de combate. Se pusieron en sus posiciones y descansaban mientras esperaban la llegada del ejército rival. Pasaron un par de horas y después de haber comido, ambos ejércitos descansaban. No del todo por lo que se avecinaba, pero sí se dieron tiempo de recostarse, cada quien desde su posición. Repentinamente, unas tamboras de guerra comenzaron a repicar desde la lejanía. Varios de los soldados comenzaron a temblar al escucharlas. Eso solo significaba una cosa: el ejército contrario estaba bastante cerca. Para aumentar más el terror desde la distancia, se podía sentir el piso temblar ante la gran cantidad de rivales en camino, y eso que no se consideraba las brujas que venían volando. Las antorchas en el fuerte se fueron prendiendo poco a poco desde cada una de las torres vigías. El cuerno de guerra se hizo sonar ante la inminente llegada de los clanes rivales, y tanto nahuales como duendes se prepararon para la guerra. Desde las torres se notaba un gran incendio. El ejército enemigo quemaba todo lo que se encuentre con vida a su paso, y es por eso por lo que los animales del bosque poco a poco llegaban a las faldas de las montañas para refugiarse en las cuevas de estas. Pero muchos de ellos no lograban su cometido, y eran alcanzados por las malditas arpías, quienes los cazaban desde la altura y los destrozaban en el aire con sus filosas garras, con la única finalidad de matar. Después de una breve marcha, el aterrador ejército de los sisimites se ubicó muy cerca del fuerte. Era sorprendente ver a la caballería de aquel ejército. Aquellos hombres mono habían logrado domar a las serpientes subterráneas, quienes en rara ocasión salían a la superficie. Pero eran enormes y feroces. Medían aproximadamente 20 metros, y sobre una de ellas podía ir montados hasta 5 sisimites. Ahora el ejército se ubicaba frente al fuerte, pero no comenzaron su ataque. Esperaban la orden del gran jefe sisimite. Entre una enorme secoya se encontraba escondido un duende, el cual, al ver a uno de los sisimites cabalgando a una del clan de las serpientes, recordó que aquella bestia le había arrebatado la vida a varios miembros de su familia durante una batalla en la que una de las tribus duendes quedó completamente destruida. La furia de los recuerdos inyectó en sangre los ojos de aquel pequeño duende, y sin pensarlo mucho, dejó escapar 4 flechas de su ballesta, la cual llevaba bien sujeta al brazo, y una vez más se dejó ver la gran habilidad de estas criaturas en batalla. El resultado fueron 4 sisimites acribillados, cada uno con una flecha incrustada en la cabeza. Ante esta acción, el ejército rival gruñó violentamente y de esta forma dio inicio a la guerra. Sisimites y arpías se lanzaron con todo sobre el fuerte, pero sus embates estaban siendo repelidos por la arquería duende y nahual, quienes aún no habían realizado su transmutación a bestia. Aquel duende que lanzó el primer ataque fue bien ubicado por uno de los jinetes de las serpientes, y con gran destreza se desplazó hasta él, y de una orden hizo que la gran serpiente lo tomara y le realizara su gran ataque de constricción. A pesar de que el duende intentaba en vano clavarle sus flechas, las escamas del reptil eran bastante resistentes y no se podía penetrar. El fin de aquel duende se dio de forma trágica. Al realizarle la constricción, la gran serpiente le quebró todos los huesos y posteriormente se lo tragó vivo. Los demás jinetes comenzaron a realizarle lo mismo a los demás duendes que se encontraban dispersos entre los árboles del bosque, donde muy hábilmente disparaban sus flechas y asesinaban a los sisimites por montones. Pero aún así, estas cantidades representaban casi nada de bajas, comparado con el gran número que conformaba el ejército. Las serpientes estaban dando un festín con los duendes, quienes estaban teniendo un gran número de bajas. Al percatarse de esto, el gran jefe duende ideó rápidamente un plan y preparó una estrategia con la ayuda de las luciérnagas gigantes, y fue cuando ellas cubrieron completamente el cielo con destellos brillosos y descargaron sobre las serpientes aquel luminoso líquido que las proveía de luz. Acto seguido, el gran jefe duende lanzó una orden para que arqueros tanto del clan nahual así como del clan duende dispararan sus flechas. Para la sorpresa de los sisimites y arpías, estas no eran flechas comunes y corrientes. Eran flechas incandescentes prendidas en fuego,
que al momento de caer y hacer contacto con el líquido descargado anteriormente por las luciérnagas, creaban una explosión con una gran onda expansiva que evaporaba todo lo que lo rodeara. En ese caso, la gran mayoría de las serpientes gigantes fueron aniquiladas junto con sus jinetes y parte de las tropas sisimites. Las arpías, al ver esto, contraatacaron sobre las luciérnagas y destrozaban sin gran problema a estos insectos gigantes, pero muy hábilmente al atacarlas, evitaban derramar el contenido brilloso y lo arrojaban sobre el fuerte, para que después los arqueros sisimites usaran la misma estrategia de los duendes y crearan diversas explosiones en el refugio nahual, el cual vio derrumbar varios de sus muros y dejaba expuesto a la entrada del ejército rival que tenía la firme intención de poder tomar el fuerte del clan nahual. Ante esta situación de pánico, el ejército nahual comenzó a realizar su transformación en bestia, y cientos de feroces nahuales quedaron dispuestos a dar su vida en combate. Antes de que fueran los sisimites quienes entren al fuerte, fueron los nahuales quienes salieron corriendo a cuatro patas, destilando fiereza en su mirada y con un hambre de asesinar a los clanes enemigos. Una gran carnicería por tierra comenzó a llevarse a cabo. Los nahuales destrozaban a los sisimites con grandes mordidas, pero estos no eran presa fácil, y por cada 2 sisimites que caían en batalla, un nahual caía muerto. Los duendes, como podían, utilizaban sus estrategias de guerra, y fue así como sacaron a relucir unos pequeños carros morteros, tripulados por 2 de ellos, desde los cuales disparaban piedras incandescentes con una gran potencia que podía fácilmente traspasar o mutilar a las arpías que habían llenado el cielo como si se tratara una invasión de langostas. Estas piedras al caer explotaban y de esa forma generaban un daño doble, tanto en el aire así como en la tierra. Sin embargo, aun con todas estas innovaciones de lucha, el ejército rival era mucho mayor y era cuestión de tiempo para que comenzaran a dominar la guerra. El verdadero problema del clan nahual y duende era por aire. Las arpías, al volar, no tenían rival, y desde arriba se tiraban en picada a gran velocidad, y con sus garras tomaban a los nahuales y los subían. En el aire sus compañeras volaban hacia ellos para caerles a picotazos, y en cuestión de segundos los dejaban en huesos, como si se tratara de pirañas hambrientas. Lo mismo ocurría con los pequeños duendes que nada podían hacer contra los ataques aéreos de las arpías. Y con estos, solo bastaba con que una arpía los tomara entre sus garras y destrozara de forma instantánea sus frágiles cuerpos. Los embates de las arpías eran incontenibles, y esta situación estaba equilibrando por mucho la guerra a favor de las huestes del mal. Cuando nadie se lo esperaba, y en medio de los sonidos de la masacre a favor de los malignos, desde lo lejos se comenzó a escuchar el sonido de cientos de alas volar a máxima velocidad. Este sonido no pertenecía a las alas de las arpías, era un sonido más similar a las alas de un insecto. Y es ahí donde tanto nahuales como duendes tuvieron un poco de fe en revertir la batalla. Y es que ese sonido pertenecía al ejército del clan de las hadas, quienes habían unido a la lucha por el bosque a favor de los nahuales y duendes. Y en ese momento se enfrascaban en una cruenta batalla aérea con las arpías. Nahuales, duendes, hadas, arpías, sisimites y serpientes. Ahora la batalla estaba compuesta por 3 clanes por bando, y aquel hermoso bosque estaba teñido de rojo, con criaturas destrozadas, mutiladas y vaporizadas por todos lados. Y lejos de terminar, la batalla estaba más viva que nunca. Por los aires, arpías y hadas se despedazaban. Las arpías siendo horribles criaturas que destrozaban todo lo que tocaran con sus filosas garras. Las hadas no eran presa fácil, y eran fieres luchadoras amazonas quienes se desplazaban con gran velocidad debido a la fragilidad y tamaño de sus alas. Podían a gran velocidad ubicarse detrás de una arpía en cuestión de segundos y decapitarlas con sus largas espadas. Los duendes utilizaban sus mejores estrategias y habilidades de guerra, dándole muertes a cientos de sisimites por medio de sus ballestas y del equipo mortero, además de sus flechas incandescentes que trabajaban en sincronía para crear explosiones, junto con las pocas luciérnagas que aún surcaban los cielos. Las grandes serpientes eran imponentes, y junto con sus jinetes exterminaban duendes y nahuales, ya sea mediante fuertes colazos,
o con su letal técnica de constricción con la que podía exterminar hasta 10 rivales a la vez. Los sisimites bien armados, y con su fortaleza ligeramente menor que el nahual, peleaban cuerpo a cuerpo contra estos, siendo rivales dignos que en muchas ocasiones podían vencer a los nahuales en combate 1 a 1. Después de un par de horas en combate, las bajas repercutían mucho más en los clanes defensores y la batalla se veía casi por un hecho ganada por las huestes del mal. Ante el gran número de bajas, nahuales y duendes se repelieron en el fuerte, haciendo un muro de contención como última estrategia para que las huestes no entraran y asesinaran a los niños, adultos y mujeres que se encontraran a su paso. Desde los aires, las hadas contenían a las arpías, pero de igual forma, al ser mayor en número, las horribles brujas comenzaban poco a poco a manatear a las valientes hadas. De un momento a otro, un sisimite sujetó a una luciérnaga que había caído en batalla y corrió hacia un muro que se encontraba muy cerca a las faldas de la montaña. Y una vez estando allá, le pidió a uno de sus compañeros que le disparara una flecha incandescente. Y de esta forma, un gran estallido se dio de ese lado del fuerte, rompiendo con el muro que fungía como última barrera para ir hacia la cueva de la montaña. Ahora sí, se esperaba una masacre para todo el pueblo nahual y animales del bosque, quienes se escondían en las cuevas. Los jinetes de las serpientes fueron los que se desplazaron hacia allá, y los imponentes reptiles no tuvieron inconvenientes en lograr abrir los portales, los cuales eran vigilados por algunas decenas de nahuales, pero cayeron en batalla ante la fuerza de aquellas serpientes salvajes. Ahora, animales y miembros más débiles de la tribu se encontraban indefensos, y era cuestión de minutos para que todos sean devorados. Las serpientes se movieron rápidamente hacia el tumulto donde mujeres y niños lloraban por sus vidas, y estaban por lanzar sus mortales ataques, cuando desde lo más profundo de esas cuevas se escucharon unos guturales gritos bestiales, seguido de varios pasos gigantescos que hacían ecos en toda la cueva ante su andar, a tal grado de sacudir el sitio en cada paso. Las serpientes desistieron de su ataque, y ellas, tanto como los jinetes, se quedaron inmóviles sin saber qué ocurría. Y fue de un momento a otro que entre la oscuridad una gran roca salió disparada directamente hacia la cabeza de una serpiente, la cual se aplastó instantáneamente en contra de las paredes de la cueva, teniendo una espantosa muerte. Seguido de esto, fueron más las piedras que se arrojaron desde la oscuridad, y fue cuando las serpientes comenzaron su retirada, muertas de miedo de no saber qué las atacaba. Sin embargo, esa incertidumbre les duraría poco. De repente descubrieron con qué se enfrentaban, puesto que de la oscuridad salieron unos trolls gigantes, quienes dieron alcance a las serpientes y sus jinetes, y comenzaron a masacrarlos sin que los reptiles pudieran defenderse. Los trolls, al pelear con las serpientes, repetían una y otra vez, Pachamama, y fue de allí cuando los más ancianos del clan nahual mencionaron que habían elegido construir su clan a las faldas de la montaña, porque esas montañas eran la morada de la diosa Pachamama, la cual era la diosa protectora de la tierra y de las criaturas que en ella habitan. Afuera, un número reducido de nahuales, hadas y duendes defendían el fuerte con sus últimas fuerzas. La caída del fuerte nahual y los clanes amigos era cada vez más evidente. Apenas quedaban unos cientos de ellos, comparados con los miles que eran los sisimites y arpías. La noche seguía su curso, y la gran luna llena era testigo de aquella masacre de los clanes del bien. Quizás la propia luna sintió pena y se apiadó de ellos, puesto que cuando más se acercaba la derrota, sucedió lo inimaginable para cualquiera de esos clanes, ya sean buenos o malos. Un imponente aullido se dejó escuchar desde la parte más alta de las montañas. Se trataba de un ejército con miles de bestias hijos de la luna llena, feroces y sedientos hombres lobo con hambre de guerra y con toda la intención de ayudar a sus hermanos lejanos, los nahuales. Al ver esto, el rostro de sisimites y arpías se llenó de terror, y sin dudarlo comenzaron a huir del lugar de forma despavorida. Pero los hombres lobo ya se habían puesto en marcha, brincando y corriendo a cuatro patas, y dando grandes zancos para alcanzar al ejército enemigo, al cual le dieron alcance y comenzaron con la masacre.
Los hombres lobo eran aún más grandes que los nahuales y con mucha facilidad destrozaban a los sisimites. Las arpías que habían casi exterminado a las hadas fueron también blanco fácil del ejército licántropo. En una demostración de su poderío, estos brincaban varios metros para alcanzarlas y partirlas en dos sin fuerza mayor. Al fin la guerra había acabado. Una pedacería de especies tiñó de rojo el bosque, pero al fin todo había terminado. Ni un solo sisimite y ni una sola arpía había quedado con vida. Los eternos enemigos de los nahuales y de las criaturas del bosque habían sido borrados de la faz de la tierra. Los clanes de duendes, nahuales y hadas lloraban de felicidad por haber obtenido la victoria y también de tristeza por todos sus amigos y familiares que habían caído en combate. En las cuevas, animales y familias salían para reunirse con sus guerreros. Adentro, todas las serpientes habían caído a manos de los trolls, enviados por la diosa Pachamama. El jefe del clan licántropo habló con el jefe del clan nahual, quien se arrodilló y le besó la mano en agradecimiento por haber acudido en su ayuda. El jefe licántropo sonrió y rápidamente levantó al jefe nahual y le dijo que no había nada que agradecerle. Sus linajes eran similares y al fin y al cabo todos eran hijos de la madre luna, y aquella batalla era una batalla que inminusquía todo el linaje a lo largo y ancho de los bosques. El clan licántropo se quedó por un tiempo ayudando al clan nahual para recomponer su fortaleza, y una vez logrado el objetivo, regresaron a sus tierras. De esa manera se dio fin a esa gran guerra en donde el mal una vez más sucumbió ante el poder del bien. Existen muchas cosas allá afuera escondiéndose de nosotros, viviendo en nuestros mares, cavernas, bosques y otros lugares, pero por el hecho de que no lo conozcamos, no significa que no sean reales. Y por esta ocasión le quiero mandar un especial saludo a Sergio Hernández. Muchas gracias por ser parte de la comunidad y por escucharnos.